Supongo que como a vosotros os sorprendió la noticia inesperada de que dos observadores militares de Estados Unidos estaban invitados a las maniobras Zapad que Bielorrusia comparte con el ejército de Putin en territorio de los bielorrusos. A lo mejor es lo habitual, pero buscando un poco constaté que sí, que hay acercamiento de Estados Unidos a Bielorrusia, con lo que se entienden mejor estos comentarios de Donald Trump. Well, I can tell you one story that was amazing. A few weeks ago, very little written about it, but there should have been. But it was a very nice gesture. The head of Belarus, who's a very respected man, strong person, strong leader. He released 16 hostages. John Cole, a lawyer who works for me, great lawyer actually, one of the greatest lawyers. But John Cole was over there, and he heard that they had hostages. And you know about this. 16 people he released. And I just want to thank the head of Belarus. But while John was over there, they had, I believe, another 1,400 hostages. Now, not from us, from places all over the world. And just pretty tough place, in all fairness. But they had 1,400. And I believe they're going to be releasing a lot of those 1,400. They're not... I think very few, if any. We got pretty much ours back, and we didn't pay anything. But I very much gave my respects to the leader of the country. La Bielorrusia de Alexander Lukashenko, aliada íntima del Kremlin, puente estratégico hacia el Báltico y desde 2022 plataforma logística de la guerra contra Ucrania, puede reanudar relaciones con Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que Washington vuelva a mirar a Minsk con ojitos amorosos? ¿Qué gestos en concreto se han producido? ¿Qué razones estratégicas pueden estar detrás de esta maniobra? Vamos a hablar de geopolítica. Empecemos por los hechos, lo que sabemos. En los últimos días, el representante personal de Donald Trump, John Cole, viajó a Minsk y se reunió con Lukashenko. A la salida pronunció una frase que habría sido bastante impensable hace muy poco. Queremos reabrir nuestra embajada en Minsk y normalizar las relaciones. Eso implica más comercio, más cooperación política, una agenda de deshielo. Pero ¿quién es este señor? ¿Quién es John Cole? En el contexto de la administración de Donald Trump, después de estas elecciones de 2024, Cole ocupa un cargo diplomático en la Casa Blanca como segundo del enviado especial para Ucrania y Rusia, el general Keith Kellogg. Y su papel se centra en asuntos diplomáticos relacionados con Bielorrusia. ¿Pero qué más es? John P. Cole es un abogado de Estados Unidos, 78 años, especializado en casos de lesiones personales y demandas colectivas. Y ha representado a Donald en varias demandas legales, sobre todo contra empresas tecnológicas tan vulgares como Google o como Meta. La visita vino acompañada de un intercambio tangible. Bielorrusia ha liberado a 52 presos en una mezcla de opositores y presos extranjeros tras esta mediación de Estados Unidos. En cambio, Washington ha anunciado que le alivia algunas sanciones, específicamente sobre la aerolínea estatal bielorrusia Belavia, permitiéndole adquirir componentes de Estados Unidos y prestar servicio a su flota con menos restricciones. Pero el opositor Mykola Statkevich fue devuelto a prisión tras negarse a abandonar el país rumbo a Lituania, lo que nos recuerda que Minsk no ha dejado de reprimir y de que su apertura siempre tiene límites muy marcados. En cualquier caso, a ese gesto político y humanitario se suma el movimiento militar y diplomático que habría sonado a ciencia ficción hace un año. Por primera vez, desde que Rusia usó territorio bielorruso para invadir Ucrania, vamos a tener oficiales de Estados Unidos como observadores de ejercicios militares conjuntos, en este caso los Zapad 2025. Y es verdad que allí han posado, han conversado con el ministro de Defensa y han agradecido la invitación en ruso. La escena, registrada por cámaras que ha aparecido en todos los medios de comunicación, no deja mucho margen al matiz. Estados Unidos vuelve a pisar Bielorrusia en un contexto muy especial, en el contexto en que la OTAN interceptaba drones rusos en Polonia y en el que reforzaba la vigilancia en su flanco oriental de forma muy exigente. Ahora, para entender por qué este giro importa, hay que mirar al mapa y a la historia. Bielorrusia se asienta en la gran llanura europea, ese corredor llano que va desde Francia hasta los Urales, sin montañas ni ríos formidables que detenga cualquier ejército. Un territorio que ha sido por siglo pasillos de invasiones, desde la Gran Armada de Napoleón a las fuerzas del Kaiser o a la Wehrmacht. De ahí que en la cultura estratégica rusa, Bielorrusia sea sinónimo de profundidad defensiva, de amortiguador. Perderla o verla moverse duele en Moscú más de lo que calibramos en Occidente.
Tras la independencia en 1991, no se produjo un giro proeuropeo total, sino que Rusia le dio subsidios energéticos a cambio de una integración asimétrica bajo el estado de la Unión Rusia-Bielorrusia, y al mismo tiempo dejó que Bielorrusia coqueteara con Bruselas cada vez que le convenía para no perder ese mercado. Ese equilibrio inestable se rompió con las protestas masivas de 2020, tras el pucherazo electoral de 2019 que Lukashenko sorteó con represión constante en las calles. Y se vino abajo con la guerra de 2022. La represión interna, el secuestro del vuelo de Ryanair, las sanciones europeas, el uso del territorio bielorruso como plataforma de ataque de los rusos en Ucrania, encadenaron a Minsk a Moscú, de una forma que no lo había estado hasta ahora. Y más aún desde 2023, cuando el Kremlin anunció el despliegue de armas nucleares tácticas en suelo bielorruso, lo que sí que supone un anclaje estratégico muy firme y eleva el coste para cualquier actor que intente meter la mano en Minsk e inmiscuirse en la relación entre Rusia y Bielorrusia. Así que Europa y Estados Unidos llevan varios años aplicando una política punitiva contra Bielorrusia marcada por sanciones y aislamiento diplomático tras todo esto que ocurrió. Pero lejos de debilitar a Lukashenko, esa estrategia ha tenido el efecto contrario. Lo ha empujado a depender casi por completo de Moscú y a abrir la puerta a una mayor presencia económica china. Desde esa perspectiva, mantener la presión sin matices no ha resultado muy interesante para los intereses de Occidente. En un artículo de Mark Episkopos de principios de agosto ya se hablaba de la intención de recuperar la lógica original de la política exterior bielorrusa, lo que se llamó el multivectorismo. Desde que llegó al poder Lukashenko, ya os digo que ha tratado de maniobrar entre este y oeste, buscar el equilibrio que le permitía sostener primero la soberanía del país y luego su régimen, o quizá al revés. Aunque en los últimos años se haya visto arrastrado a Moscú, sigue enviando señales de que no desea estar integrado totalmente ni implicar a sus fuerzas armadas en la guerra de Ucrania. Por lo tanto, hay margen, por pequeño que parezca, y eso abre una oportunidad para que Washington explore un acercamiento, yo diría que interesado y pragmático. Y en ese contexto, Episkopos se permite hacer una propuesta de cómo debería ser esa aproximación. Bielorrusia se comprometería a no facilitar ni participar de ninguna forma en agresiones a países de la OTAN, incluidas operaciones híbridas, y Estados Unidos aseguraría que no perseguiría un cambio de régimen en el país. Y con esa base se podrían aliviar algunas sanciones sectoriales, como estas de la aviación, la potasa, que es tan importante en la minería de Bielorrusia, para permitir que Minsk acceda a financiación internacional, ofreciéndole además a empresas estadounidenses condiciones preferenciales para invertir en el país. A medio plazo, esta intermediación de Estados Unidos con Bielorrusia a lo mejor también suavizaría la postura de la Unión Europea, que ha impuesto muchas sanciones a Bielorrusia, e incluso podría facilitar el papel de Bielorrusia de ser un intermediador, un facilitador de, por ejemplo, intercambios de prisioneros, repatriaciones de cuerpos o incluso en la participación en una reconstrucción eventual de Ucrania cuando llegue el momento. De tal forma que mantener ese canal abierto con Lukashenko podría ser muy interesante dependiendo de cómo vaya progresando el problema o la situación de las negociaciones de paz entre Estados Unidos, Rusia con Ucrania de por medio, que es más o menos lo que tenemos ahora mismo planteado. Ahora bien, todos estaréis pensando, pero los rusos se van a resistir a que algo así suceda. ¿Por qué? Porque Bielorrusia tiene esa función que os decía de profundidad estratégica, ya que permite que Rusia acceda operativamente al Báltico a través del enclave ruso de Kaliningrado. Es lo que llamamos el corredor de Suwałki, esa estrecha franja entre Polonia y Lituania que parte de Bielorrusia y que llega al enclave o exclave, y que es uno de los puntos estratégicos más calientes y más peligrosos ahora mismo en toda Europa. Esta es la obsesión de todo el mundo, que es el escenario que planifican todos los estados mayores europeos desde el año 2014, que a los rusos les dé por tomar precisamente ese corredor. Por lo tanto, Bielorrusia importa a Rusia por varias razones. Primero, porque le permite esa profundidad y proyección hacia el Báltico, por lo que complica a la OTAN el dichoso corredor de Suwałki y por lo que condiciona en Ucrania la vecindad de Bielorrusia ante una posible logística presión norte-sur desde Bielorrusia hasta Ucrania. Y por eso mismo que Washington meta una cuña, aunque sea simbólica, tiene relevancia geopolítica sea cual sea esa importancia. La secuencia de
mandamos a cual a Minsk, se producen liberaciones, se da alivio a la empresa Belavia, se mandan observadores de Estados Unidos a Zapad, envía varias señales diversas. A Lukashenko le dice, si tú das pasos hacia nosotros, saldrás beneficiado, te daremos cosas. A Moscú le dice, podemos hablar con tu socio más fiel, también en tu patio trasero. Y a Europa le dice, si queréis estabilidad en el este, quizá haya que ensayar vías no convencionales y ya le podríais levantar las sanciones, que son muy extensas, o los recientes aranceles de julio pasado de los productos agrícolas y fertilizantes a Bielorrusia, para ver si podemos hacer avanzar esta situación. Otra cuestión es si funcionará esta aproximación. La respuesta honesta es que depende del objetivo. Si el objetivo máximo fuese arrancar a Bielorrusia de la órbita rusa, la probabilidad es baja, yo diría que mínima. Minsk está atado a Moscú por dependencias financieras, energéticas, militares y de seguridad personal del propio Lukashenko, que sin la protección de Putin yo creo que ya no sería presidente. A eso se suma el factor nuclear y la integración doctrinal nuclear acelerada en la que Moscú ha integrado a Bielorrusia en su proyecto nuclear. Pero si el objetivo es más modesto, dividir costes, ganar información, atenuar riesgos inmediatos, condicionar conductas, entonces el acercamiento puede rendir beneficio. Pensemos en 4 vías de utilidad. La primera, la humanitaria y de legitimidad. Conseguimos liberaciones de presos, si se consolidan y amplían reducimos presión internacional y eso abre microcanales, por ejemplo, para instituciones europeas, ONGs, actores que puedan estar intercambiando directamente con Bielorrusia. Esto estaría bastante bien. Y eso ayudaría a una penetración de ideas, a una reconexión de la oposición bielorrusa con la Unión Europea, pero ya in situ, sobre el terreno. Una segunda, la vía de la desescalada técnica, podríamos decir. Si hay presencia diplomática en Minsk, con una embajada con capacidad para hablar, para escuchar, para discutir, esto siempre ofrece valor en tiempos de crisis. Con lo cual, en un entorno en que los drones cruzan fronteras y en donde pueden surgir escaladas, esto sería una ventaja técnica para Estados Unidos y también para Europa. Tercero, es una vía de relación también con Rusia, que le puede convenir a Rusia. Una cosa es rehacer relaciones con Estados Unidos, con la que no tiene Rusia mucho comercio, pero otra es abrir caminos hacia Europa a través de, primero, dar paso a Bielorrusia, aunque sea, por ejemplo, con transporte terrestre. Una cuarta razón sería que el precio de la normalización parcial que se está produciendo es que Bielorrusia mantenga su negativa a enviar tropas a Ucrania, algo que Lukashenko ha reiterado y ha mantenido, y que es muy útil para Kiev. Cada brigada bielorrusa que no se presente en el frente norte es una amenaza menos. Y por lo tanto, fijaos que existen buenas razones para este movimiento. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora ya veremos. Con todo lo que ha estado pasando en estos últimos momentos, abrir este canal con Minsk seguramente también funcionará como válvula de escape, como bajar temperatura después de los drones y estas cuestiones. Bien, yo creo que no nos podemos engañar. Lukashenko juega un juego propio. Lleva décadas exprimiendo a Moscú y a Bruselas alternativamente con solo un objetivo, que es sobrevivir. Y quizá ahora está intentando algo parecido con Washington. Ofrece cosas, pero en realidad lo que realmente le interesa es tener una mejor posición internacional que pueda darle oxígeno financiero y quizá también político. Fijaos que esto ya lo hizo con la Unión Europea entre 2008 y 2009, liberando presos e integrándose en la Asociación Oriental, pero luego la represión recomenzó y Lukashenko volvió a empezar. Ahora yo creo que está en algo ciertamente parecido. También me pregunto de cuánta presión estará soportando Lukashenko de Putin para integrar a Bielorrusia en Rusia, porque quizá esto le obliga a mantener estos puentes abiertos hacia Washington, quizá en mayor medida de lo habitual. Y este es un cálculo interesante. Desde el lado de los Estados Unidos puede ser muy interesante el ofrecerse para que no tenga que depender exclusivamente de Rusia y por lo tanto ceder a las presiones que sabemos que han sido muy exigentes de Vladimir Putin para que Bielorrusia acabe formando parte de la Federación Rusa. Por supuesto, todo esto implica riesgos que son también bastante evidentes. El primero es, vamos a legitimar un régimen autoritario sin obtener cambios importantes. En segundo lugar, vamos a abrir una brecha con socios europeos que ven en Lukashenko un satélite militarizado del Kremlin, con armas nucleares ahora en su terreno y por lo tanto que temen que cualquier premio vaya a debilitar cualquier posición disuasoria respecto de Bielorrusia. Y además también se corre el peligro de que Moscú responda reforzando su presencia en Bielorrusia, tanto militar como política, cerrando la ventana a Lukashenko y poniendo quizá otra.
De ahí que el diseño de este acercamiento supongo que será poco a poco, condicionado y acompañado de intenciones claras. Tú haces esto, yo hago lo otro. Tú me das esto, yo te doy lo otro. Sin que realmente nada vaya a alterar el tablero de lo que estamos viendo. No esperemos milagros, sino, desde luego, de forma inmediata. Pero sí que yo creo que se va a producir una modulación de la situación que puede ser beneficiosa en términos de líneas de comunicación indirectas incluso con Rusia. Y un poco es esta la reflexión que quería haceros hoy de este hecho que a mí me ha parecido insólito y que comenzó, como habéis visto, con una declaración de Donald Trump que a todos nos chocó, pero sobre todo con la visita de los militares a las maniobras militares Zapad 2025. Y nada más, busco la puerta de salida y nos vemos muy pronto, no sin antes pediros que os suscribáis, activéis las notificaciones y le deis al botón de like. Hasta muy pronto.